estás? ¿Todo bien? Voy a empezar a grabar y vamos a comenzar un poquito a ver el asunto este con respecto a la parte de geometría 3D. Voy a ir haciendo un repaso acerca de los diferentes elementos acerca en esta parte visualización, visualización espacial. En este caso vamos a continuar lo que estábamos trabajando la vez pasada. En este caso era esto y vamos a continuar a partir de acá. Voy a comenzar a compartir toda la pantalla y cualquier cosa, cualquier duda al respecto me la puedes hacer en cualquier momento. Estamos. Hoy solo te Sí, me conectaste tú, así que no hay tanto problema. solo estoy yo. Me imagino, sí, ¿el examen cuándo es que lo realiza? De Para, este domingo en 8, el sí, me 27. imagino. En este caso, supongo que es por esa misma razón. Pero igual, vamos a ver cómo nos Un van examen llegando. de partido. Ok, ok. En este caso, estas preguntas son bastante sencillas porque tenemos que recordar el concepto nada más de algunas cosillas que tienen que ver. En este caso, generalmente se le denomina cara, en este caso, a los polígonos que conforman el sólido. El sólido. Y en este caso vamos a hacer referencia a esto. Parte exterior o armazón. Bueno, en este caso creo que se queda muy claro de qué es el concepto de armazón. ¿Estamos o no estamos? Ujú. Bueno, en este caso, o armazón. Bueno, en este caso podemos darnos cuenta que el armazón a quién corresponde. Bueno, puedo darme cuenta que corresponde a lo siguiente. Voy a dar un toquecito a hacer un poquito más grande el resaltador. Porque en este caso, mm, sí es importante tener cuidado con respecto a eso. ¿Por qué? Porque ya voy a mencionar algunas cosillas. Esto, por ejemplo, sería la parte del armazón. Ujú. ¿Por qué me refiero a él como armazón y por qué me refiero a la parte exterior? Bueno, porque yo puedo encontrar diferentes sólidos. Es más, yo puedo agarrar como si fuese una caja de leche y cortar aquí directamente. Le pego un hachazo. Entonces, ¿qué Ujú. genera? Bueno, eso genera una nueva sección. Esa se llama una sección transversal. En este caso es para mencionarlo nada más, porque puede ser de que algún ejercicio nos pida eso. Pero generalmente en este grado nada más nos importan los elementos más comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes? Bueno, cara, arista y vértice. Bien. Bueno, cara, arista y vértice. Bueno, Vale. ¿qué es una cara? Vamos a ver unos detallitos. Una cara es un polígono. ¿Qué es un polígono? Algo de muchos lados. Poli, muchos, gono, lados. Arista son los segmentos que forman la cara del polígono. Los segmentos que forman la cara del polígono. Y es importante, segmentos, o vamos a poner aquí como líneas. Hay una diferencia, pero en este caso vamos a utilizar un poquito el lenguaje cotidiano, unas líneas. ¿Estamos claros? Y Ujú. vértice, ¿qué son? Bueno, en este caso son los puntos que conforman la cara. Bueno, entonces aquí hay una nota importante. Entonces ya directamente puedo saber lo siguiente. Puedo saber de que una cara, ya con esto se está refiriendo polígono. Si me estoy refiriendo a ver, por ejemplo, arista, ¿a qué me refiero? A un segmento. Y si en este caso me refiero, en este caso, al vértice, me refiero a un punto. ¿Estamos claros? Vértice punto. Ok. Ok, ¿estamos claros o no tan claros? Ajá. Ok. Ahora notas importantillas que tenemos que tener mucho cuidado es que, bueno, ya con respecto a esto podemos darnos cuenta de que podríamos caracterizar algunas cositas importantes.
Por ejemplo, ¿qué sería una base? Ah, la base es la cara, por ejemplo, es una cara. Pero en este caso, ¿qué característica tiene que cumplir es una cara? ¿Pero qué tiene que cumplir esta cara? Ah, tiene que cumplir unas características muy importantes. En el caso, en el caso de, en este caso, de, vamos a ponerlo así, en el caso de un prisma, y para referirme a un prisma le voy a poner una caja, porque en este caso vamos a referirnos como al lenguaje cotidiano. eh, bueno, podemos decir que es la que toca el piso, El sol, la de abajo. es la que toca el piso, de forma informal, ¿verdad? Estamos claros de que esto es una forma informal de referir unas cosas. Ujú, sí, Bueno, y por ejemplo, están las demás caras. Generalmente las caras laterales, ¿qué son? Ah, son las caras que no son base. Así de fácil. Vamos con otras caracterizaciones. ¿Qué es una altura? Bueno, en este caso tiene que ver con respecto a un segmento. Ah, bueno, a un segmento, voy a ponerlo así como, o semisegmento, que generalmente a veces se repite en otros colores. Un semisegmento, sí. No voy a poner semi, porque semi parece que es mitad. Voy a poner pseudo. Pseudo es casi, porque generalmente a veces lo repiten como, como, como unos puntitos rayados. Ah, bueno. Y en este caso es la, eh, ¿cómo lo podríamos poner? Es el segmento que es perpendicular, perpendicular al suelo y, y llega hasta arriba, llega hasta el punto más alto. ¿Qué quiere decir que algo sea perpendicular? Ah, bueno, que algo sea perpendicular significa de que forma un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 con el suelo. Vamos a hacer un dibujito muy sencillito. En este caso, cuando yo quiero medir a una persona, la mido inclinada. no, ¿Ustedes qué creen? No, jamás, yo no la mido inclinada. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, de forma que con recto. respecto al piso, genere un ángulo recto. ¿Por qué? Porque esto me da la altura. Ah, bueno, y ya podemos terminar un poquito el asunto de las caracterizaciones. ¿Por qué razón? Vamos a fijarnos en lo siguiente. Nos dice que es el segmento DG. El segmento DG corresponde a este segmento que voy a pintar en amarillo. Este de acá. Ah, Ujú, bueno, este de acá. ¿Y qué podemos notar? Es un segmento. Ah, bueno, ya vamos por un lado muy específico. Y como es un segmento, entonces, ¿qué cumple? Ah, bueno, una podría ser una base. no, No, porque la base es un polígono. ¿Estamos claros? La base es un polígono. ¿La altura qué es? Ah, bueno, la altura es un segmento, así que, ah, bueno, esta podría ser muy bien. ujú, ¿Qué es la cúspide? Ah, bueno, ya vamos a hablar de ella. Pero en la este de, caso es un vértice. ¿Cuál es el vértice? ¿Pero cuál vértice? Ah, bueno, el más alto de una pirámide. No lo hable, no lo hable, ¿qué es eso? apotema. De una pirámide. ¿Y qué es el apotema? Ah, bueno, depende mucho del tipo de apotema, para que sepan. Porque hay dos apotemas. Está el apotema de una pirámide y el apotema de la base. En el caso del apotema de la pirámide, en este caso se refiere al punto que va desde la mitad de un segmento de un lado bueno, de una arista de la cara inferior de la base hasta la cúspide. O, por ejemplo, si no me refiero al apotema de la base, el apotema de un lado se refiere al punto que va desde el medio de la cara, no, desde el medio de la figura a una de las aristas. ¿Estamos claros? Ujú,
Ok, en este caso creo que queda claro de que, no, pues, no puede ser un apotema porque en este caso, bien, no va desde la mitad de la base a uno de la mitad de las aristas. No puede ser. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La altura. Noten lo siguiente, que generalmente este tipo de ejercicios vienen siendo muy descriptivos. ¿Por qué? Porque a ustedes nada más les van a preguntar acerca de, en estos casos, y pues nos van a preguntar acerca de, bueno, ¿cuáles son algunos elementos? Tampoco me van a preguntar, por ejemplo, cuál es el área, ni nada de eso. Eso queda para noveno. Para noveno es un poquito más complicado, pero podemos ir continuando. Una cosa importante es lo siguiente. En este caso, pregunta de las bases. Bueno, dice, una de las bases del prisma está representada por el rectángulo. Una nota importante es que para cuestiones prácticas, en este caso nada más tengo que fijarme en cuál sería una de las bases. Generalmente, uno intenta lo siguiente, que los segmentos, o sea, que formen una cara. ¿Por qué? Porque puede ser de que no formen una cara. Vamos a ver, la primera opción, en este caso, de hecho, lo que me gustaría es aquí para evitar problemas, vamos a hacer esto un poquito más chiquito. ¿Y qué vamos a hacer para evitar estar regresando? Pues voy a copiar la imagen. Esto es un trucazo. Aquí está. Y aquí podemos ver algunas cosillas. En este caso, nota importantes. Cuando hablo de bases, hablo del armazón. ¿Estamos claros? O sea, no puede ocurrir, por ejemplo, en este caso, algo como esto. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No puede suceder algo como esto. No puede No, ser que quede algo así. Por ejemplo. Vamos a de, agarrar esta. Vamos a agarrar de, esta. Vamos a real, agarrar esta. ujú, Vamos a agarrar esta. Y por ejemplo, podría llegar a sombrear esto de acá. Vamos a sombrearlo con un color rojo. Este de acá. Y esto podría llegar a representar, en este caso, una base. Acordémonos no, de una de las cosas importantes. En este caso, en este caso, una nota importante es que puedo darme cuenta de que esto de hecho coincide con, con una de las respuestas. ¿Sí o no? Con esta de acá. pero no Bueno, es, pero no es. ¿Por qué razón? No forma parte del armazón. Está dentro del armazón. ¿Estamos claros? sí, De hecho, podríamos verlo de esa forma. Bueno, en este caso entonces no puede ser respuesta. Y de hecho, generalmente las demás respuestas, realmente esos ejercicios, una nota importante es que cualquiera de las caras puede ser una base. Depende hacia dónde esté orientado. Y generalmente, yo lo puse anteriormente como que la que está al pegado al suelo, pero realmente uno puede tomar la que es paralela. ¿A qué me refiero con paralela? Que sigue la misma dirección. ¿Estamos claros? Por ejemplo, ujú, esta de acá, esta de aquí abajo, esta de aquí abajo, es realmente paralela con esta. ¿Y qué ujú, importa? ¿Y qué pasa? ¿Le puedo dar la vuelta, sí o no, a este prisma? Sí, puedo darle la sí, orientación que yo quiera. ¿Estamos claros? ujú, Bueno. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dicen las siguientes opciones. Ya vimos que esta de acá corresponde a esta. ¿Cuáles otras ujú, opciones han? Hay A, B, D, E, que en este caso corresponde a esta que está en rojo. ujú, para Y arriba, que, y- sí, y de hecho podríamos borrar, de hecho podríamos llegar a borrar esto de acá y podríamos ir viendo las otras. En este caso, otra de las opciones es H. Voy a ponerlo de diferentes colores, todo de diferentes colores acá, para que vean más o menos cómo se va viendo el asunto. Bueno, aquí también borré el color. Entonces dice lo siguiente, A, D, en este caso. La otra opción que me da es H, C, E, D. Es decir, en este caso, ¿quién sería? Bueno, lo este opuesto, bichillo de acá, este bichillo de acá. De hecho, aquí voy a ponerlo así. Esto como así. Y esto algo así. De hecho, casi no se ve por el ángulo por el ángulo, básicamente. ujú, Pero uno como puede lo darse opuesto, cuenta, si casi no se ve. De hecho, uno lo que podría hacer es simplemente como ponerlo en verdecito y darse cuenta que realmente es este bichillo de acá, que casi no se ve. De hecho, está como por la inclinación, casi no se ve. Pero no coincide, ¿verdad?
Finalmente, la roja es la que habíamos montado originalmente y nos faltaría la opción de ahí, de E, F, G, que en este caso corresponde a quién. Entonces vamos a pintar este de este color, esta de este color, y podemos darnos cuenta que es este bichito de acá, Una lateral. es una lateral. No hay problema, generalmente no hay problema en la orientación, porque de hecho casi todas pueden llegar a ser bases, pero que en este caso generalmente para referirnos a bases es la que está tocando con el suelo y la que es perpendicular. ¿Estamos claros? Porque de Ujú, hecho yo le puedo dar vuelta. Aquí lo puedo rotar eh, una, por ejemplo, unos 90 grados y ya ha quedado el mismo, pero rotado. ujú, Pero en este caso creo que queda claro. De hecho voy a pintar este verde para que quede claro que es eso. Ah, bueno, y aquí vamos a poner las razones. Está dentro de está dentro, no está, no conforme el exterior, y en este caso, esta también está dentro. Y en este caso, esta de acá es, es base. En este caso, ¿por qué? Dado que es perpendicular, dado que es paralela. Y finalmente, ¿cuál opción faltaría? Ah, bueno, esta de acá, pero en este caso es lateral. Y aquí claramente podemos llegar a marcar que la opción es la correcta. ¿Estamos claros? ujú. Como les menciono, cualquiera puede llegar a ser base, pero para efectos, en este caso, de este tipo de ejercicios, generalmente se refiere a la que está tocando el suelo y a la que es paralela. ¿Estamos claros? Sí. Estamos claros con respecto a eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y para poder continuar. Para poder continuar con los siguientes ejercicios. De hecho, si ustedes se dan cuenta, no es muy complicado. Y de hecho, podríamos continuar con el siguiente ejercicio. Y de hecho, la número 24 tiene que ver con esa. Ah, bueno, en este caso, secciones planas. Me refiero a los hachazos. ¿Estamos claros? Entonces vamos de nuevo. Ok, dice lo siguiente. En el prisma se puede obtener una sección plana triangular. Notas importantes. En este caso, en este ejercicio, no mencionan que sean paralelas. Si fueran paralelas a la base, únicamente puedo pegar hachazos y paralelos. ¿Qué me refiero? Pegarlo, por ejemplo, acá. ¿Me doy a entender? Pegarlo así. Pegar este hachazo. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Sí. Solo en esa... Pero el ejercicio dice que es paralela. No. No. Bueno, Plana vamos a triangular. ver. Entonces, podríamos Ujú, pegar hachazos de otra manera. ¿Cuáles hachazos podríamos llegar a pegar? Bueno, ya vamos a pensar en cuáles tipos de hachazos podríamos llegar a pegar para ver si tenemos alguna sección triangular. Está un poquito más complicado, ¿verdad? Esta. ujú, Vamos a ver. En este caso, en el prisma se puede obtener una sección plana triangular. Uy, ¿qué podríamos hacer para pegar una sección plana triangular? Es decir, que forme un triángulo. ¿Qué podríamos llegar a hacer? Bueno, podríamos llegar a escoger algunos vértices. O podríamos llegar a ver, por ejemplo, qué cosas se pueden obtener. Por ejemplo, en este caso, una idea que se me podría llegar a ocurrir a mí es pegarla de forma, bueno, creo que queda claro de que, por ejemplo, si choca, en este caso podríamos generar, por ejemplo, esos tres puntos y darnos cuenta que sí puede generarse una sección plana. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? ujú. En este caso, ¿qué forma tiene? Triangular. Es triangular. Porque en este caso no hay una opción. Pero para eso tenemos que tener mucho cuidado, porque al pegar esa sección, podríamos llegar a darnos cuenta de que realmente está golpeando en dos puntos, porque realmente es un plano. Ahorita voy a Mm, ponerlo mejor en GeoGebra para darme a entender lo que quiero dar a entender. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de ejercicios, principalmente a la hora de visualizar. En este caso, vamos a obtener la 3D y podríamos, en este caso, montarnos algo similar. En este caso,
creo que podríamos llegar a darnos cuenta que es, por ejemplo, muy similar a lo que es un cubo. En este caso, podríamos darnos 3 puntos. Por ejemplo, vamos a darnos 3 puntos y una pregunta. ¿Esa sección plana cómo es? ¿Qué forma tiene esa sección plana? De hecho, aquí podríamos verlo de esta forma. Este, no, aquí lo seleccioné mal. Este, este, no, después le puse polígono regular. Es este de acá. Este, este, este y este. Un Ese triángulo. hachazo ese hachazo que consiguió? ¿Una sección plana triangular, sí o no? Sí. Ah, bueno. Entonces sí se puede. Pero ¿cuál es el truco para obtener esa sección plana triangular? ¿Qué podríamos llegar a hacer? Ah, bueno, seleccionar uno de los vértices y dos cualesquiera. Tengo que tener muchísimo cuidado. Ujú. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, muevo de esta forma, cómo es la sección plana? Ah, en este caso no es triangular. ¿Por qué razón? Está intersecando toda la base. Podríamos llegar a mover algunas cosillas. Ah, bueno, podemos darnos cuenta que si lo movemos así o así, esto también genera una sección plana triangular. Es más, la que se me había ocurrido era esta. ¿Cómo es esa sección plana? Sí es triangular, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ejemplo, esta que habíamos conseguido no era tan indicada, porque podemos darnos cuenta que podríamos generar otros tipos de secciones. Ah, bueno, ese es triangular. Ahora, ¿qué otros tipos de secciones podríamos llegar a conseguir? Con un toque para cambiar esto, podríamos hacer lo siguiente. En este caso, podríamos llegar a agarrar, bien, podríamos, podríamos tomar un plano que sea perpendicular. En este caso, voy a dármelo de la siguiente forma. Y en este caso, noten lo siguiente. Vamos a darnos cuenta que están esos 2 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Si yo doy estos 3 puntos, no me haga mucho caso con eso respecto a esto, con la parte de esta geométricas del programa, podríamos darnos cuenta que como es esta sección triangular, en este caso vamos a poner un plano a los 3 puntos. ¿Y cómo es esa sección plana? Rectángulo. Ah, bueno, es un rectángulo. Ya vamos, dame un toque para nada más ponerlo de esa forma. Cómo es esa sección plana? ¿Qué es? Es un rectángulo, ¿verdad? Ujú. Entonces, para que tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Así podemos conseguir ambos. El detalle es que uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de marcar este ejercicio porque parecería que no se puede lograr la sección plana triangular, pero sí. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, el truco que les mostré ahorita. Básicamente, uno puede darse cuenta que uno puede agarrar este y este. Y si yo uno estos 3 puntos, ¿qué se genera? Se genera un triángulo, ¿verdad? No más que tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, a la hora de darse cuenta, porque puede llegar a ser, o sea, a la hora de darse el ejercicio o a la hora de visualizarlo, porque puede llegar a que no generar la sección plana, pero sí se puede lograr. En este caso, con respecto a las secciones planas, se refiere a eso, se refiere a los hachazos. ¿Estamos claros? Ajá. Ok, para que lo tengamos en cuenta. Entonces podemos continuar con respecto al siguiente ejercicio. Entonces, de hecho, uno puede darse cuenta de esto. Hay diferentes tipos de secciones planas. De hecho, aquí alguien más está revisando ahorita. Vean lo siguiente. Podemos buscar acá. También recuerden buscar material extra porque digamos que igual siempre es importante. Entonces uno puede usar secciones planas de un cubo. Entonces, podríamos llegar a acceder a esto. Y aquí hay diferentes tipos de secciones planas. De hecho, podríamos llegar a ver algunas de las que existen. En este caso, esta que es un rectángulo, esta que se refiere a un trapecio, esta que es un triángulo.
esta que es un rombo, esta que es también ¿cómo se llama? Otro rectángulo, y este que se refiere a un pentágono, pero un pentágono bien feo, ¿no? Hay algunas que se pueden conseguir. Igual es importante siempre, o sea, siempre ver cómo qué cosas podemos obtener. De hecho, también, siendo muy inteligentes, uno podría llegar a obtener también un hexágono, pero es muy complicado. Pero, por ejemplo, generalmente lo que le preguntas son secciones que son planas, pero con respecto a algunas cosas importantes, como esta, ¿verdad? Sí se puede conseguir. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? O Sí. simplemente es ver cuáles hachazos se pueden lograr y qué formas podríamos llegar a conseguir. Esos son algunos hachazos. De hecho, hace poco estaba trabajando con algunos, ¿cómo se llama? Respecto a algunas figuras geométricas. En este caso les estoy mostrando un poquito acerca de Blender. Es un programa nada más para mencionárselos. Y por ejemplo, uno puede darse cuenta que uno puede formar, y aquí está un cubo. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, podríamos llegar a seleccionar todas las aristas. Y ya tengo lo siguiente. Toque. Ahí está. Pueden ver algunas de las secciones planas que se forman. Ujú. Les estoy pegando hachazos. Noten los hachazos que les estoy pegando. Y ahí, por ejemplo, podríamos conseguir figuras como esta. De hecho, vamos a otra vez. Son algunos de los hachazos que podríamos llegar a pegarle. Además, si yo le pego hachazos muy específicos, puedo lograr esto. ¿Saben qué es esto? Ah, bueno, esto es un octaedro, porque tiene ocho caras. Igual que los anteriores, generalmente cuando hablamos de poliedros, es poli, que significa muchas, edros, que significa caras. Entonces, por ejemplo, generalmente mucha de la información de los nombres son muy descriptivos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para que tengan en cuenta eso, para darse cuenta que se pueden lograr diferentes secciones transversales. Y eso no solo aplica, por ejemplo, con respecto al cubo. Podríamos en este caso, eh, podríamos generar en este caso, de, también podríamos llegar a generar esto y darnos cuenta que nosotros podríamos, ven que se les puede pegar hachazos y formar qué. Se le puede pegar hachazos y formar los triángulos. ¿Están viendo? Ujú. Con respecto al original. Es más, uno podría llegar a hacer un toquecillo de esto y en este caso hacer, y este simplemente está duplicado y podríamos simplemente ver la estructura interna. Simplemente los voy a disolver. Disolver. Para que lo tengamos en cuenta. De hecho, así es como podría llegar a ser. Entonces, me gustaba más antes de hacer esto. Podríamos llegar a hacer esto. Simplemente marcar una cara y uno hace un... Hola. Así. Ahí está. Entonces podríamos, en este caso, simplemente seleccionar todos los vértices y en este caso, darnos cuenta que podríamos aplicarle, por ejemplo, aplicarle cortes. De hecho, no puede formar figuras como esta, porque aquí podemos darnos cuenta de que aquí hay unas diferentes secciones planas. De hecho, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahí están dos. Ahora le podemos hacer esto y darnos cuenta cómo es que funciona. Ahí está. Ven, ahí están diferentes secciones planas. Se le pegaron hachazos. ¿Los están viendo? Ujú. Sí. Así es. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahorita nada más se va a ver un toquecillo así, pero es por la forma en que lo estamos haciendo. Nada más les quería mencionar eso para que tomen en cuenta, ¿verdad? Me gusta también la parte de visualización 3D, así que es importante también darnos cuenta de que es una muy buena habilidad. De hecho, no sé si sabían ustedes, pero las personas que juegan videojuegos tienen mejores habilidades en lo que es la parte de visualización 3D. Es una curiosidad, la gente ya ha hecho pruebas y puede darse cuenta, ya se ha dado cuenta cómo es que, uy, cerré el examen. Creo que lo cerré. Creo que cerré el examen. Aquí está. Es importante mencionar eso, básicamente.
O sea, que hay personas que, por ejemplo, a la hora de jugar muchos videojuegos y así, resulta que, bueno, en este caso sí es importante denotar eso, para que lo tomen en cuenta. Vean lo siguiente, este ejercicio es un poquito más complicado. De hecho, tengo que revisar porque depende mucho de la parte de sección plana. No sé si se referirá directamente a las secciones planas que son paralelas, pero por ejemplo, sí, en estos casos, generalmente uno puede obtener diferentes, de ahí, en este caso uno puede obtener diferentes secciones planas. En este caso, al pegarle los hachazos. Mm, Hay que ver bien esto. Pero por ejemplo, aquí es una pirámide de base rectangular. Dice aquí, es posible obtener un triángulo como sección plana. Entonces podríamos llegar a ver más o menos cómo es una pirámide de base triangular. Entonces voy a, por ejemplo, eliminar esto. Están viendo, por ejemplo, el Blender, ¿verdad? Sí. En este caso podríamos simplemente generar, voy a hacer una pequeña pirámide. De hecho, uno podría agregar, en este caso, un cono. Pero vean, por ejemplo, el cono que voy a utilizar. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Sí, Bueno, y podríamos darnos cuenta que primero voy a hacer nada más esto. Es lo siguiente, vamos a hacerlo de base rectangular. Entonces, por ejemplo, pues, en este caso lo quiero hacer un poquito más grande. Vamos a hacer esto. Ahí está, ahí está. Ya es de base rectangular. De hecho, podríamos hacerlo todavía más visible. Ahí está. De hecho, vamos a ver. Ahí lo estoy así estirando. Y podríamos hacer S con respecto a Y. Ahí está. De hecho, parece que es de base cuadrada. Bueno, podría llegar a ser. Pero esto, por ejemplo, sería ya una pirámide. Podríamos obtener una sección plana con respecto a eso. Veamos lo siguiente. En este caso, pues, si podemos obtener una sección plana. Vamos a ver. Entonces podríamos ver. ¿Ustedes creen que podemos conseguir una sección plana que sea un triángulo? ¿Sí o no? sí, Podemos notar lo siguiente. ¿Eso es un triángulo, sí o no? sí, ¿Y es una sección plana? Ah, sí, sí sí. podemos conseguir una sección plana. Generalmente lo que podemos hacer es pegarle el hachazo en medio directamente. Bueno, entonces podría funcionar así de esa manera. De hecho, podríamos darnos cuenta de que hay una sección plana que es un triángulo directamente. Bueno, ahora me pregunta si podemos obtener un cuadrado. En este caso, esta pregunta no me va a atrever a responderla directamente porque generalmente cuando nosotros nos referimos a secciones planas, generalmente puede ser en cualquier dirección. Pero me parece que en este caso el cuadrado es algo un poquito complicado de conseguir. Principalmente si en este caso me dice que es de base rectangular. En este caso, acordémonos que todo rectángulo es, bueno, todo cuadrado es un rectángulo. ¿Por qué razón? ¿Qué quiere decir que algo sea rectángulo? Porque de hecho creo que en este caso no se puede conseguir un cuadrado, o al menos es muy complicado obtenerlo. En este caso, todo cuadrado es un rectángulo, ¿por qué razón? Porque rectángulo se refiere a obtener solo ángulos rectos. Y en este caso, bueno, aquí podríamos llegar a darnos cuenta que obtener un cuadrado tal vez no sea tan fácil. Y de hecho, me parece que es muy complicado obtener un cuadrado como una sección plana. De hecho, sería bueno revisar también, bueno, voy a revisar muy bien este ítem, de hecho, voy a revisar bien, porque me parece que no es, sí que puede llegar a ser obtenible, pero muy complicado. Es para que lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar un poquito acerca, en este caso, de función lineal también, para ir pasando de tema.
Para pasar de tema, vamos a hablar un poquito de lo que es función lineal. En este caso, función lineal, generalmente lo que vamos a obtener es una maquinita. ¿Una máquina que qué? Una función para efectos ahorita de esto es una máquina que convierte números en otros números. Es decir, si uno le mete, en este caso, si uno mete un 5 a la maquinita, en este caso voy a ponerle engranajes, me quedó horrible. Ahora, si uno le mete un 5 entonces podríamos llegar a obtener un 10. Ahora, ¿quién le dice a la máquina cómo funciona directamente esto? Bueno, en este caso, nosotros tenemos una X que va a entrar a la máquina que le vamos a llamar F y vamos a obtener algo llamado F de X. En este caso, X es la entrada y F de X es la salida. ¿Estamos claros o no tan claros? Mm, Ok, generalmente en estos casos, cuando nosotros estamos viendo función lineal, generalmente una de las cosas que podemos denotar es que el criterio es relativamente fácil. Es fácil en el sentido de que en este caso únicamente lo único que quiere obtener uno es lo siguiente, dice, el monto C en dólares que debe pagar el alquiler de autos que realiza cierta empresa está dada por CDX. Bueno, ¿cómo se llama la máquina? Se llama C. En este caso, C de X igual a 15X más 45, donde X representa, en este caso, la cantidad de días alquilados por el ejercicio. Es decir, en este caso, X es la cantidad de días. ¿Y quién es C de X? Bueno, el monto a pagar en dólares. A pagar en dólares. En dólares. Entonces, en este caso, ¿qué es lo importante? Bueno, a la hora de meter el valor, tenemos que obtener otro. ¿Quién me dice cómo obtengo el valor? Bueno, este criterio de acá. En este caso dice, la tabla que representa el monto C por pagar cierto vehículo desde el primer día corresponde a, bueno, en este caso puedo darme cuenta de que nos dan días muy concretos. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Estamos claros? ujú. En este caso podemos darnos cuenta que desde el primer día hay que pagar entonces un monto muy específico. 45. Notemos lo siguiente, notemos lo siguiente. En este caso, a la hora de meter un valor a la función, por ejemplo, c de 1 corresponde a cambiar x igual a 1. Va a quedar x Mm, por 1 más 45. Es decir, ¿eso nos da cuánto? 60. ¿Estamos claros? Es decir, en este caso nos piden pagar $60 después de transcurridos el primer día. Ok, con el segundo día, entonces vamos a cambiar todo lo que sea x por 2. Va a quedar 15 por 2 más 45. En este caso, esto es igual a 15 por 2 30 más 45 da 75. A C de 3, en este caso, es igual a 15 por 3 más 45. Es decir, en este caso, esto nos da como resultado 90. ¿Estamos claros o no tan claros? Entonces, simplemente es ir cambiando el valor de x. Y en este caso, C de 4 es igual a 15 por 4 más 45. Es decir, en este caso, 15 por 4 dan 60 y 60 más 45 da 105. En este caso, la respuesta que coincide no puede ser ni la A, ni la B, ni la C, ni la D. Porque en este caso podemos darnos cuenta que la tabla, aquí lo que nos está dando es un valor, y aquí, en este caso, ¿cuánto tengo que pagar? Aquí nos da un valor, y aquí tengo que darme cuenta cuánto tenemos que pagar. Aquí hay un valor, y aquí nos dice cuánto tenemos que pagar. Y en este caso, si aquí hay un valor, aquí nos dice cuánto tenemos que pagar. ¿Estamos claros? ujú. En este caso, la opción correcta sería la B, simplemente porque es una tabla. Una nota importante es que podríamos hacer cierto análisis. En este caso, c de x igual a 15x más 45. En este caso podemos darnos cuenta que este valor de acá
El 15x, ¿a qué se refiere? Ah, bueno, ¿qué quiere decir este 15? Por cada día extra, ¿cuánto creen que tengo que pagar? Por cada día extra, ¿cuánto tengo que pagar? $15 más. ¿Estamos claros? Bueno, por ejemplo, eso, y ahí lo puedo notar súper fácil. O sea, ¿por qué? Porque realmente esto se llama pendiente. Y la pendiente quiere decir, ah, bueno, por cada día extra o por cada unidad extra tengo que pagar este monto. Aquí lo vamos a pintar esto en rojo. Ahora, ¿a qué se refiere 15? Al 45. ¿A qué se refiere el 45? En este caso se llama monto base. Que era el pillo. Monto base. Es lo que tengo que pagar siempre. Es lo que tengo que pagar de fijo. Ujú. ¿Estamos claros? Es como cuando uno llega al parquímetro y te dicen, la primera hora, no me importa si duras la primera hora, pero me tenés que pagar este monto. ¿Me doy a entender? Sí. Por ejemplo, en los parquímetros sucede mucho. ¿Por qué? Porque la primera hora siempre te la cobran. O sea, siempre te la van a cobrar. Quieras o no, te la van a cobrar. Ya después, a partir de la primera hora, vamos a cobrar un monto de 600 colones a partir de la primera hora. ¿Estamos claros? Ujú. Lo que tenga X es, por ejemplo, si aumento una unidad, bueno, aquí me estoy equivocando de color. Si aumento una unidad, entonces está aumentando 15 unidades, 15 en el monto. Y ahora, con respecto a lo que está solito, o el coste o lo que es independiente, o lo que no tenga X, se refiere a lo que tengo que pagar de fijo. ¿Estamos claros? Ujú. ¿Cómo podríamos llegar a entender ese 15 también de otra forma? Bueno, cuando nosotros tengamos ese 45 por aparte, ¿qué es lo que quiere dar a entender ese 45? Son costes fijos. Para una empresa, con solo iniciar el día, por ejemplo, con solo prender los hornos, ya es un coste fijo. ¿Estamos claros? Y por cada hora que trabaja en los hornos es un monto adicional. Pero, ¿de quién depende eso? Ah, bueno, de la cantidad de horas. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Sí. Por ejemplo, es como, por ejemplo, cuando uno llega, y ahí, por ejemplo, cuando uno quiere ver cuánto va a ganar, ¿verdad? Por comisión. Ah, bueno, entonces te dicen, ok, usted va a ganar, aquí lo voy a escribir así, usted va a ganar en este caso, de forma base, 150.000, con, en este caso, 5.000 colones de comisión. Ujú. ¿Estamos claros? Ah, bueno, ¿qué quieren entender esto? Bueno, que en este caso, mi salario, que en este caso va a depender de la cantidad de horas, va a ser igual a 150.000 Más cinco. más 5.000 por la cantidad de horas, por la cantidad de comisiones que haga. ¿Estamos? Sí. Entonces uno no tiene que evaluar, mira, ¿me vale o no me vale, por ejemplo, eso? Porque, por ejemplo, la vez pasada sucedió algo muy curioso, porque a un conocido le ofrecieron el puesto en un call center. En este caso, el call center no voy a no voy a decir nombres, pero dicen que no pagaban fijo, no pagan fijo. Es decir, en este caso, este monto de acá no existe, pero te pagan por comisión. En este caso, 10.000 por comisión. Eso quiere decir que en este caso, si hace 0 comisiones al mes, ¿cuánto ganaría? Nada. Nada. Entonces, ¿a ustedes les parece justo o no les parece justo? No. Ese tipo de cosas es importante. Este tipo de análisis es importante porque de hecho ustedes se van a dar cuenta que este tipo de cosas de funciones lineales realmente se ocupan en la vida real. ¿Estamos claros? De hecho, Ujú. pueden llegar a modelar ciertos comportamientos, principalmente lo que son costes fijos y lo que tiene que ver con, por ejemplo, cantidad de horas. Si yo sé que gano 10.000 por comisión, en este caso lo que sucedía es que esta persona sí, únicamente ganaba 10.000, en este caso por X.
donde X es la cantidad de horas. Sí. Es decir, por ejemplo, si en este caso que uno quisiera calcular cuánto ganaba, en este caso, a las 50 horas, entonces uno dice, ah, bueno, S de 50 es igual a 10.000 por 50. Bueno, en este caso, en este caso no es la comisión, la cantidad de comisiones. X es la cantidad de comisiones. En este caso, ganaría de 500.000 colones. Pero imaginen hacer esas 500 comisiones al mes. Está fea la cosa, ¿verdad? Por eso son cosas que uno puede darse cuenta. Mira, no, no es tan lograble. En este caso, por ejemplo, si ya me dijeran, por ejemplo, que esto de acá, pues esta, pues puede llegar a parecer injusta. ¿Estamos claros? Puede llegar a parecer injusta, muy injusta, de hecho. Ah, bueno, entonces son cosillas importantes. Ahora, uno podría llegar a plantearse ciertas cosillas, como por ejemplo, ¿en qué momento sucede de que este salario, con cuántas comisiones este salario es igual a este otro? Entonces uno podría llegar a plantearse ciertas cosillas y podría llegar a pensar en, bueno, ¿con cuántas comisiones sucede de que estos dos salarios son iguales? Y uno pues, se pone a pensar, bueno, en este caso, si trabajo, por ejemplo, en este caso, si trabajo de 30 comisiones y aquí trabajo 30, pues uno puede darse cuenta que los valores son muy similares, pero con cuántas comisiones puedo llegar a ganar lo mismo y con cuál tengo que hacer mayor esfuerzo y cuáles puedo, en cuál es más lograble también, ¿verdad? Por ejemplo, generalmente uno puede verlo de esa manera. Entonces, por cada comisión extra, gana 500. Realmente eso es la definición de pendiente. Pendiente. En este caso, si me muevo una unidad en X, me muevo M unidades en Y. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Ujú. Estas son cosillas importantes, pues, para que lo tengamos en cuenta, para que también profundicemos un poquito acerca más del concepto de función lineal. De hecho, podríamos, vean lo siguiente. Entonces nos preguntan, ok, esto nos pregunta en el siguiente ejercicio. De hecho, por eso es que también lo estaba explicando. El precio a pie de lanzamiento de al mercado de un vehículo nuevo, de un nuevo modelo de computadora, es de $850. Sin embargo, su valor baja $100 por cada año que transcurra desde que sale al mercado. Eso se llama depreciación. En este caso, una expresión que modela el precio P, en este caso, de la nueva computadora en un tiempo X, entonces uno puede darse cuenta, bueno, el primer año, bueno, en el año cero, o sea, en el año de lanzamiento, ¿cuánto tendría que valer la computadora? Es 850. 850. Si decimos que pasó un año después de la compu, ¿cuánto tiene que valer? Bueno, en este caso 705. perdió 750, ¿sí o no? Y si Ujú, pasaron 2 años, 650. ¿Estamos ujú. claros? ¿Y Sí. P de 3 años después? 550. Entonces ya tenemos esos valores y lo podemos llegar a entender muy bien. Vamos a ver, vamos a ir con la opción A. ¿Cuánto es P de 1? P de 1 sería igual a 100 por 1, que nos daría 100. Qué raro, dice uno. Como que no me Sí. coinciden los precios, ¿verdad? No. ¿Ustedes creen que la opción correcta sea la A? No. No, para nada. Uno dice, mira, en este caso como que no me cuadran los montos. Vamos a ir con el segundo. En este caso dice que el precio en el año uno es igual a 750. Pues coincide. El primer valor. Vamos a ver si el segundo coincide. El precio en el año 2 es 1.500. ¿Y ustedes creen que va a subir el precio de la computadora transcurrido 2 años? No. No, no puede, ¿verdad? No tiene sentido. De hecho, aquí nos dicen que el valor baja. Entonces es posible que me dé que P de 2 sea igual a 1.500. Jamás. O sea, me está diciendo que el valor se duplicó en un año. ¿Tiene sentido? Jamás. Porque las computadoras casi siempre bajan de precio, ¿verdad? De hecho, uno hasta a veces le da chicha, por ejemplo. Por ejemplo, cuando uno compra un teléfono y a los 3 meses aparece rebajado en Walmart pues, en 100.000 colones de una vez. Entonces uno dice, mira, me hubiera esperado mejor. Son cosas que pasan. Y generalmente los precios tienden a bajar.
Hay unos dispositivos que de hecho al revés suben, pero ya depende mucho, más si es el coste de la vida. Pero bueno, volviendo al tema, en este caso podríamos llegar a probar el P. En este caso nos dice que P de X es igual a 850 menos 100, Mil. 100X. Entonces, P de uno sería igual a, P de cero sería igual a, bueno, 800 menos cero. ¿Cuánto da eso? 850 menos cero daría 850. Es decir, en este caso coincide el primer valor. P de Ujú. uno sería igual a 750. P de 2, bueno, en este caso coincide. Y de hecho, este ejercicio se puede hacer sin todo este análisis. ¿Por qué razón? Porque en este caso P de X es igual al monto fijo. En este caso, en vez de sumir baja, así que vamos a restarle la cantidad que se reduce cada año. ¿Me voy a entender? Esto de acá es el precio fijo. Y en este caso, lo que quiera entender esto dice que cada año, vamos a pintarlo así. En este caso, cada año, el Va precio bajando. en este caso disminuye. ¿En cuánto? Sí. En 100. Que algo diga que disminuye es porque es negativo. Y si es negativo, es por esta razón. Es más, si nosotros ya probamos con la E, puedo darme cuenta que cada año me está diciendo que aumenta $100. ¿Tiene Aumenta, sentido que sí. algo suba de precio? No. Para nada. En este caso, la opción correcta era la C. En este caso es precio fijo menos la cantidad que se reduce cada año. ¿Estamos? Sí. De hecho, si ustedes ven, la función lineal no es tan complicada. De hecho, la función lineal, lo que uno siempre puede verlo como un valor fijo, más o menos algo. ¿Estamos? Por unidad de tiempo o por unidad. ¿Estamos claros? Ujú. Vamos a ir haciendo algunas de la parte de álgebra. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, las dos preguntas que salieron de función lineal este año fueron muy sencillas. ¿Me voy a entender o no me voy a entender? Una tiene que ver Ujú. con la parte de representación tabular y lo otro tiene que ver con la parte, en este caso, de representación, tiene que ver con la parte de representación, bueno, algebraica. Entender qué significa cada una de las partes. ¿Me voy a entender o no me voy a entender? Sí. Es importante entender qué es realmente la función lineal. Y de hecho, ustedes acuérdense de ese ejemplo de las comisiones, ¿verdad? Porque es un ejemplo real. O sea, hay lugares que te cobran, te pagan de manera fija y después dicen, más tanto por comisión. ¿Estamos? O sea, usted gana 150 más comisiones. Entonces uno ve si se arriesga o no. Entonces dice, mira, si logro hacer 10 comisiones al mes, eso significa que estoy ganando cierta cantidad de extra. ¿Y cuánto es esa cantidad de extra que estoy ganando? Ah, bueno, tanto por comisión. ¿Me doy a entender? Por eso son importantes las matemáticas. Vamos a hablar un poquito acerca de estas dos proposiciones. Acuérdense, en este caso, que monomios semejantes, ¿qué eran monomios semejantes? Tenían la misma Parte factor literal, real. Ujú. mismo factor literal. Es decir, en este caso, letras y números correspondientes. Ahora, Ujú. vamos a ir primero con este primero dos. En este caso, bueno, letras y exponentes correspondientes. En este caso, tienen la misma letra y mismo exponente correspondiente. Sí. No, pero Entonces, ¿qué para son? no. ¿Son Eh, semejantes o no son semejantes? sí. Si son semejantes y listo, se acabó. Ujú. La, Sí. la segunda es verdadera. ¿Y qué es un binomio? Vamos a ir definiendo esto otra vez, recordando. Binomio es la suma o resta de dos monomios no semejantes. ¿Qué quiere decir? Que no tienen la misma parte literal. ¿Estamos claros? Ujú. ¿Y qué es un trinomio? Si en el anterior eran dos, ahora trinomio, ¿qué quiere decir? Pero- Es la suma o resta, en este caso, de tres monomios no semejantes. ¿Qué quieren entender eso? Que no tienen la misma parte literal. Ok, una pregunta. ¿Este y cuadrado tiene la misma parte literal que este y? Acuérdense que tienen que coincidir exponentes también.
No. ¿Coinciden o no Pero coinciden? ¿cómo ponerle un uno? Sí, porque en este caso hay un uno. Y Un aquí imaginario. hay, bueno, en este caso hay un y a la cero, si se Ujú, acuerdan. Perdón, un y a la cero. ujú. Coinciden, o sea, o sea, hay dos o hay tres monomios no semejantes. Hay tres. Primo. No Sí. coinciden en este caso las partes literales. Y como no coinciden, sí es un trinomio. ¿Ustedes qué piensan? No. Sí, sí, es un Es trinomio. un solo. En este caso, Ah, ambas son verdaderas. ¿Por qué ujú, razón? Porque en el trinomio los son monomios no semejantes. ¿Estamos ujú, claros? ¿Qué pasaría si fueran semejantes? Bueno, que se puede reducir. Hago la suma y eso realmente, a pesar de que parecía un trinomio, no era un trinomio, era un monomio, un ujú, binomio o puede llegar a ser un cero realmente, para que lo ujú, tengamos en cuenta. Vamos con valores numéricos. En la parte de valor numérico, ¿qué es? Bueno, en la parte de valor numérico, ¿qué es el valor numérico de una expresión? Es simplemente sustituir por los valores que me dan, por los valores que me dan. ¿Estamos claros? ujú. ¿Sí o no? Se me come mucho, En pero este vamos a caso, ver. Ujú, y a la 3 n a la 2. Si y es igual a menos 2 y n es igual a 4. En este caso, simplemente hay que sustituir. Notas importantes, al sustituir, vamos a hacer la siguiente idea. Vamos a cambiar la letra, en este caso, por un paréntesis por el valor que me están diciendo. ¿Estamos ujú, claros? En este caso nos dicen que y es igual a ¿cuánto? A menos 2. Entonces estoy cambiando a y por ¿quién? Por menos ujú. 2. Y nos están diciendo que n es igual a ¿cuánto? ¿Cuál? A 4. Y en este caso yo puedo quitar paréntesis. Estos paréntesis que están extra los puedo quitar siempre y cuando no aparezca ninguna potencia ni aparezca algo que tenga signo que me pueda cambiar el valor. ¿Estamos claros? Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto es menos 2 elevado a la 3? Bueno, menos 2 elevado a la 3 por definición de potencia es igual a menos 2 por menos Por, 2 por por menos menos, 2. ¿Estamos claros? menos 8. En este caso, menos por menos da más y por menos da menos. Es decir, También. aquí quedaría menos en este caso y en este caso 2 por 2 daría 8. Por eso 8. tenés razón, es menos 8. Y en este caso puedo quitar el paréntesis. Aquí puedo quitar el paréntesis. Más, Sí, sí. porque les había dicho. Puedo quitar paréntesis siempre y cuando no haya potencias y no haya algo negativo multiplicándolo. Ahora, 2 por 4, ¿cuánto es? 8. Y menos 8 más 8 es igual a 0. Cero. Importante, orden de operaciones. En este caso, el orden de las operaciones siempre hay que hacer primero las potencias, luego las multiplicaciones y divisiones, y luego a eso sumas y restas. ¿Estamos claros? De hecho, si ustedes se dan cuenta, tiene cierto sentido. Porque, por ejemplo, la suma no la puedo hacer hasta que yo calcule esta multiplicación. ¿Me doy a entender o no me Ujú, doy a entender? sí. De esta forma. Y al final eso nos da 0. Al final, ¿cuál sería la respuesta correcta? Daría La, 0. Es más, uno podría llegar a, por ejemplo, tal vez utilizar también inteligencia artificial. Agarramos esto y lo pegamos en ChatGPT a ver qué nos dice. Lo pegamos y lo pegamos acá. Entonces vamos a ver qué nos dice. Bueno, entonces en este caso nos dice que los calcula por aparte, realiza las operaciones y al final nos dice que es 0. Y por ejemplo, si no queda claro, uno puede decir, bueno, explícame mejor. Y puede tirarte una explicación. Dice, tienes que encontrar el valor numérico de la expresión y a la 3 más 2n. En este caso, primero veamos qué es y a la 3. Eso significa elevar y al cubo, es decir, multiplicar y por sí mismo 3 veces. Si sabemos que y es igual a menos 2, hace menos 2 por menos 2 por menos 2. En este caso da menos 8. Y después de eso, hace directamente la evaluación en lo otro. Realmente esto de calcular el valor numérico es evaluar. ¿Qué quiere decir evaluar? Cambiar, en este caso, los valores por los valores que no me dan. ¿Estamos claros? Es como en la tabla anterior, es como en la tabla. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque simplemente estamos cambiando el valor que me da por el valor, en este caso, que dice que tengo que cambiar. Nada más que en este caso ya queda como implícito, no te dicen cambiar X por uno.
En este caso se sobreentiende que hay que cambiar x por uno cuando estoy calculando cuánto es el coste. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Sí. En este caso, para que lo tengamos en cuenta. Ah, bueno, y aquí nos dicen lo demás. Y aquí podríamos llegar a resolver también este ejercicio. Bien que ya llegamos al 30. Y si ya llegamos al 30, ya llegamos bastante. Estamos. Sí. De hecho, ya llegamos bastante hoy. De hecho, ahorita terminamos por cuestiones de también no sobresaturarlos. Más que yo generalmente voy rápido. En este caso nos dice, bueno, hagamos la siguiente operación combinada. En este caso dice 3m a la 3 más 6m menos 2n menos 12m más 9m a la 3. ¿Qué hacemos para esto? Generalmente me doy cuenta de que hay cosas que tienen la misma parte literal. Y si tienen la misma parte literal, ¿qué sucedía? ¿Podía sumarlas o podía restarlas? Sí, ¿verdad? Eso. Ujú. Conservábamos la base literal, la parte literal, ¿y qué hacíamos? Sumábamos las expresiones. Acciones, sí. ¿Estamos claros? Lo mismo en Ujú. este caso con la m. Ponemos la m acá y sumamos los coeficientes. En este caso aquí es 6, pero aquí aparece menos 12. O sea, aquí es menos 12. El menos, bueno, aquí podemos hacer lo siguiente. Utilizar colores para simbolizar de que este y este se sumaron. Ahora faltaría el menos 2n. Aquí ponemos a menos 2n porque no hay nadie con que sumarlo. Está solito, solito, solín. Estamos. Entonces quedaría de esta forma. ¿Cuánto es 13 más 9? Daría 20, 22. 22. Ahora, en este caso, más, en este caso, si yo a 6 le quito 12, es decir, tengo 6.000 colones y tengo una deuda de 12.000, ¿cuánto tengo o cuánto debo? Debo 6.000, ¿verdad? Ujú. Y como debo 6.000, ponemos menos 6n, menos 2n. Ahora esto quedaría 22m a la 3. En este caso, más por menos da menos 6m, menos 2n. ¿Con cuál resultado coincide? Facilísimo, coincide con el último, con el primer resultado. Ujú. En este caso, los demás no se tomen en cuenta. Estamos. Ajá. ¿Qué tal vieron este ejercicio? ¿Fácil o difícil? Está Facilísimo con pensado respecto al... para acomodarlo, ¿verdad? Son muy fáciles de resolver. Nada más, de hecho, cuando uno se da cuenta, uno lo que realmente es, mira, me fijo qué números tienen la misma parte literal y son muy restos. De una vez. Generalmente en lo que pasa dentro de la cabeza de algún profe es eso. Por eso es que los profes a veces les parecen, como algunas preguntas les parecen un poquito como, o sea, como, como por ejemplo el estudiante tal vez se desorientó un toquecillo, entonces uno dice, mira, como que no entendió esta parte. Y como uno dice, mira, no me entendió esta parte, entonces tal vez sucede mucho de que el profe para el profe es inmediato, mientras que a veces para ustedes no es tan inmediato. ¿Estamos? De hecho, Sí, seleccionar las cosas con colores a veces puede llegar a ser bastante útil, ¿verdad? sí. Mientras no hay alguna persona con daltonismo, ese es el problema. Ahí espero que si alguien te haya tenido con daltonismo me lo hubiera mencionado desde el principio, porque así evito usar colores, sino que utilizo tal vez corchetes. De hecho, también utilizo corchetes, o utilizo ciertas cosillas a veces. Y ese sería el resultado de este ejercicio. ¿Y los demás? Ah, bueno, podríamos intentar estos dos. Este de acá. Notas importantes, la multiplicación. Acordémonos que en la multiplicación multiplicábamos coeficientes y en este caso, si tenían la misma base o la misma letra, conservábamos la base y sumábamos exponentes. En este caso, 4b a la 3 por 5b cuadrado, multiplicábamos las partes literales, es decir, bueno, las partes numéricas, es decir, multiplicábamos 4 por 5 y en este caso conservábamos la base, sumamos Ujú. exponentes. ¿Se acuerdan de eso? Ujú. Entonces, 4 por 5 da 20 y b elevado a la 5. Es decir, este ejercicio, Es ¿cuánto, verdadero. bueno, está mal, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquí es b a la 6. ¿Estamos Ya lo claros? sé. Ujú. Esta es falsa. ¿Cuál Ujú. podría llegar a ser el error de ustedes? Que al multiplicar estos dos, entender de que al multiplicar ese por ese, conservo la base y multiplico exponentes. No. Ujú. No. En este caso, conservo la base, sumo los exponentes. ¿Por qué razón? Bueno, ¿cuál sería una razón lógica? ¿Cuánto es 2 a la 3
por 2 a la 2. Bueno, 2 a la 3 es 8. Ujú, ¿Estamos claros? ujú. ¿Y cuánto es 2 a Sí, la pues, 2? dos, cuatro. Es 4. Esto da 32. ¿Cuánto es 2 a la 5? Bueno, 2 a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 con 2 son 4, 4 y 2. 4 y por 2 son 8, Y ocho, 8, 16. 16 y 32. ¿Estamos claros? Ajá. ¿Por qué aparecen las letras? Las letras realmente sirven para que, porque las letras generalmente generalizan. O sea, lo que me sirvió ahorita con esta B, sustituyéndola con B igual a 2, bueno, también funcionaría con 3 o con 4 o con 5. Realmente, cuando aparecen las letras, es que realmente es un número. Nada más que ese número no lo conozco. ¿Me doy a entender? Ujú, Es decir, en ese sentido, si ustedes quieren darse cuenta si algo está bien, ¿qué podríamos hacer? Sustituir. ¿Estamos claros? ¿Sí o ujú. no? Es más, si yo sé que en este caso algo no se cumple, bueno, pues lo hago de esa manera. Vamos con la siguiente. 7 a la 4 menos 16 a la 4. Podemos darnos cuenta que es suma o resta. Si es suma o resta, conservábamos la parte literal y restábamos Exponente. los coeficientes. En este caso, 7 menos 16 da menos 9. Y en este caso, d a la 4. Así de fácil. Esta de acá sí Ujú, es verdadera. ¿Cómo podríamos llegar a comprobar esto? Bueno, cambiemos los valores. Con d igual a 1, podríamos darnos cuenta que esto quedaría 7 por 1 a la 4 menos 16 por 1 elevado a la 4. ¿Cuánto es 7 por 1 elevado a la 4? ¿Cuánto es 1 elevado a la 4? Da 1, ¿verdad? ¿Sí o no? ajá. Sí. Pues ¿va a quedar cuánto? Va a quedar 7. Menos 16 es igual a menos 9. Y en este caso puedo darme cuenta que aquí aparece un d a la 4, que es igual a 1. ¿Estamos claros? Ujú. Ay, bueno, con uno no estoy tan seguro que está tan buena esta respuesta. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, si se cumple con un D arbitrario, es decir, con cualquier D, se debe cumplir con uno en específico. Ahora, 7 por D elevado a la 4 menos 16 por D elevado a la 4. Cuatro. Bueno, ¿cuántos en este caso 2 elevado a la 4? 16. Entonces va a quedar 7 por 16 menos 16 por 16. En este caso, ¿esto es igual a cuánto? 7 por 16, ¿cuánto es? Bueno, no estoy seguro. Agarramos la calculadora. Entonces, 7 por 16, ¿a cuánto es igual? En este caso, 224. Vamos a poner aquí que esto es igual a 224 menos 16 por 16. Que 16 por 16 va a ser un número altísimo. Entonces, 16 por 16 es igual a 256. Bueno, ni tanto. De hecho, sí queda bien. Ahora, si yo resto el número anterior, 224 menos, en este caso, 256, pues me da este valor de acá, que es igual a menos 32. De hecho, aquí hay algo raro. 7 por 12, 7 por 12 a la 4. Vamos a probar algo. 7 por 16. Aquí me 112. equivoqué yo. 112, ¿verdad? Sí, 102. Aquí me equivoqué yo. Eso me extrañaba. Es 112. Bueno, aquí comprobamos. 112 menos 256 es igual a ¿cuánto? Menos 144. Ujú, Entonces, vamos a ver. Esto fue con d igual a 2. Esto fue la primera parte, ¿sí o no? Esta fue la primera ujú. parte, ¿sí o no? Vamos a probar con Sí. la segunda parte. En este caso, vamos con menos 9. En este caso, por 2 elevado a la 4. Y menos 9 por 16. Y en este caso, ¿a cuánto da eso? Menos 9. Bueno, voy a hacerlo así. Menos 9 por 16 da igual a ¿cuánto? A menos 144. Menos Y ciento cuarenta y coinciden. cuatro Sí. Sí. En este caso es porque la propiedad es cierta. Y esto lo pueden hacer Ujú, siempre. Estamos. Si ujú, ustedes quieren probar si cierta propiedad es cierta, simplemente es cambiar el número por el valor. Pueden utilizar esta parte de aquí arriba del valor numérico. Porque si se cumple para un valor,
O sea, si se cumple para un valor arbitrario que yo no sé quién es, se tiene que cumplir para quién, A todo. para todo. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si yo digo, toda esta clase es mentirosa, ¿sí? Y yo encuentro una persona, esa persona cómo es, tiene que ser mentirosa, ¿verdad? De la clase correspondiente. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Si yo Sí, digo que se cumple para si se cumple para un elemento desconocido, se tiene que cumplir para todo, ¿verdad? ¿Me doy a entender o no sí. me doy a entender? Es porque, en este caso, ¿cómo es? Ah, bueno, porque no está caracterizado. No sé quién es. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Entonces, ustedes pueden comprobar. Es más, en el mismo examen, ustedes pueden comprobar y darse cuenta si están mal o están bien. Ah, bueno, eso es porque eso funciona de esa manera. En este caso, pueden llegar a revisar dentro del examen. De hecho, una persona que ellos estudian muy bien uno sabe más o menos cuándo la respuesta está correcta o incorrecta en este caso, ¿qué? Porque uno puede revisar, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Es más, nos podemos dar cuenta que la primera propiedad es falsa por lo que les dije anteriormente. ¿Me doy a entender? Ujú, Entonces podemos agarrar el valor de b igual a uno. Es más, con b igual a uno no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, con b igual a 2 se me cae el ejercicio. ¿Estamos ujú. claros? Sí. ¿Por qué razón? Ah, bueno, porque quedaría 4 por 2 elevado a la 3 por 5 por 2 elevado a la 2. Y aquí esto se quedaría 4 por 8 por 5 por 4. 4 por 8 da 32. 32 por 5 da 160. Y 160 por 4 da 640. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Lo hice Ujú, mental. Ahora podríamos llegar a comprobar 20 por, en este caso, 2 elevado a la 6. Pero 2 elevado a la 6 es 20 por 2 elevado a la 6. ¿Cuánto es 2 elevado a la 6? Es 64. Es 2 por 2 por 2. Al final, esto nos daría, vamos a verlo de esta forma. Esto nos daría, si no me equivoco, 1280. ¿Estamos claros? Ok, y sí. esto es simplemente agarrando un valor de b. Si yo sé que se cumple para todo, se tiene que cumplir para uno en específico. En este caso, con b igual a uno no me queda tan claro, porque b igual a uno de ahí, pues uno elevado a la 3 es uno, siempre va a dar igual, siempre va a dar igual. Pero en este caso no se cumple para todo. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Ese me hizo Carlos con mango, pero ahí vamos. Ok, ok. Cualquier cosa puedes revisar esta parte de ahí, Ah, pues a la hora de ver. sí, se quede Voy a grabado, sí. terminar acá, voy a terminar acá, cualquier cosa. ¿Estamos claros? Ujú, Porque digamos que todavía falta una parte algebraica, pero también, ¿verdad? Puede llegar a ser un toquecillo muy pesada. Entonces, por ejemplo, con respecto al día de hoy, pues terminaríamos. ¿Estamos? ujú. Porque, pues, o sea, pues si puedo continuar con la parte algebraica, pero digamos, todavía nos falta una sesión más, el próximo domingo, ¿verdad? Este domingo en 8 me dijiste. Podríamos llegar a Sí, terminar en la próxima sesión. De hecho, si te das cuenta, nos falta poquito. Y más con ajá, la parte de probabilidad es la parte más fácil. Es más, sí, si yo de ustedes empezaría por la parte de probabilidad. ¿Estamos? sí. ¿Verdad que eso del video de la vez pasada quedó grabado para buscarlo y estar repasando estadística y Ok, ok. probabilidad? Sí, correcto. Todo eso te queda grabado en el canal de YouTube. De hecho, voy a mandarlo otra vez porque me preguntaron y creo que se me olvidó responder. Pues parece que yo estoy en carreras. ¿Estamos? Ajá, Ok, cualquier cosa, estoy atento a dudas. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir y así. Cualquier cosa, voy a enviar hasta ahorita los apuntes. ¿Estamos? ajá, Esto que voy realizando acá, se los voy a mandar ahorita, de esta forma. ¿Estamos? perfecto. Para que también revisen esta parte, la parte de los apuntes, que también es importante. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hizo el profe? Bueno, es importante también ese Sí, razonamiento. ¿Estamos? sí, para uno ir agarrando. Correcto. Sesiones. Entonces, para ir agarrando. Igual no le tengan miedo a los exámenes. Esa es la recomendación. Porque ustedes tienden a tenerle mucho miedo. Y el examen no hay que tenerle miedo. Porque digamos que si ustedes le tienen miedo, más errores van a cometer. De hecho, Ujú, tampoco se desvelen el día antes de hacer el examen, porque es lo peor que uno puede hacer. De hecho, desde el punto de vista mío, prefiero dejar la materia hasta ahí y dormir bien que matarme estudiando los últimos dos temas y al final fallar cosas por signos. Porque sí, generalmente cuando anda uno muy dormido, falla cosas por signos. exacto. ¿Estamos?
Ok, terminamos acá cualquier cosa. Y ahí te quedo atento. ¿Estamos? Estamos. Ok, ok, nos vemos. Gracias.